Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a ver al Político Animal en su canal de YouTube. Ya saben, si les agradan nuestros contenidos, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Hoy debo decirles que este programa es grabado porque me encuentro en San Luis Potosí, invitado por el senador Francisco Javier Salazar Sáenz a tomar parte en un evento para informar los derechos médicos. Así que, pues, como no tengo los pelos de la burra en la mano, recuerden que les dije que la 4T intentaría un golpe de estado y ahí lo estamos viendo. Y la reforma judicial, obviamente. Y obviamente, pues, lo que quieren es dejarle más tiempo a Arturo Saldívar. Y hoy, o quizá esta tarde, ya se pueda tener una resolución definitiva acerca de la sobrerepresentación en el Congreso y la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Pero pues desde ahorita les puedo adelantar que el magistrado Billetes hará hasta lo imposible por satisfacer los intereses de la 4T y de López Obrador, lo que pondría en entredicho a los poderes del Estado, y pues al magistrado lo va a poner derechito en el cadalso. De hecho, no hay plan B en Guerrero y ni siquiera nombraron a un candidato sustituto. Así es que pues el golpe de estado que les anuncié la semana pasada, ¡pum!, ahí está, y ya lo detectó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch, y pues están haciendo las denuncias de que México se está pasando de rosca. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, hoy vamos a hablar como temas del totalitarismo, y después en el análisis, no es de coyuntura, sino es más integral, vamos a hablar del parecido entre Hitler y López. La verdad es que estos dos personajes tienen más en común de lo que nos imaginamos y lo vamos a analizar. Así es que quédense para crear juntos cultura política. Quiero agradecer comentarios y saludos a Alfredo Bernández, a Marcos Pineda, a Ani Landa, querida Ani Landa, muchas gracias como siempre, Adriana Monzón, Verónica Hernández, síguete recuperando, a Vianela Almanza, también quisiera enviar saludos a todos aquellos que están enfermitos. Cuídense, por favor. Está otra vez repuntando los casos de COVID. Cuídense mucho. En general, saludos a nuestros amigos y suscriptores que nos visitan. Muchísimas gracias. Y ya saben, nos pueden seguir en minds.com. Justamente ya hablé del golpe de estado y también en distritalnews.com este lunes pasado. Así es que los invito a que lo lean. Vamos a entrar en materia de volada. El totalitarismo es un sistema de gobierno en que un grupo político toma el control total del Estado. Por eso es totalitarismo. Es decir, mediante procedimientos autoritarios, impone un gobierno inequívoco que controla el territorio, la población, los poderes, el gobierno y la justicia, por lo que requiere de la coerción para evitar toda forma de oposición al régimen, y eso pues constituye los regímenes totalitarios, en dictaduras antidemocráticas en que el Estado deja de ser un medio para la realización de las personas y se convierte en un fin en sí mismo. Por eso la necesidad de conservar el poder como sea, y esa necesidad convierte a los regímenes totalitarios en conservadores a ultranza, en que el aparato de Estado se mete en todos los asuntos de la vida pública y privada de las personas. Por sus procedimientos es muy fácil identificar a los regímenes totalitarios, sin importar si son socialistas, capitalistas, de izquierda o derecha. Podemos pensar en la España de Francisco Franco, en la Italia de Benito Mussolini, la Rusia de Joseph Stalin, la Alemania de Adolfo Hitler, países en que el sistema totalitario espiaba a sus ciudadanos y les limitaba las libertades. Se sostenían con una maquinaria militar poderosa, sembrando el miedo en la población y a través del poder público. Y por supuesto, espiaba y perseguía a muerte a sus opositores bajo el pretexto de que la disensión era una amenaza contra el Estado. De hecho, la consigna de Mussolini era: todo el Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado y nada contra el Estado. Y con eso justificaban incluso los asesinatos de todos aquellos que pensaban distinto. El totalitarismo tiene básicamente dos componentes indisolubles a saber: un líder carismático y mesiánico que conquista a las masas y un aparato político de control social que puede ser un partido político único o un comité político. Y bueno, ya vimos lo que hacen los regímenes totalitarios de Hitler y Mussolini, con políticas de exterminio en donde los diferentes tienen que ser aniquilados con una fuerza militar avasallante. Se suprimen las libertades democráticas, se anula a las personas para que todo quede al servicio del Estado y de su líder. Resumiendo, los rasgos característicos del totalitarismo son: líder carismático, ejercicio de un gobierno dictatorial, crean un partido único, usan la fuerza para crear una nueva sociedad,
aplican la censura, ejercen el control de la sociedad, expropian la propiedad privada y violan los derechos humanos. En México ya tuvimos un sistema así en los tiempos más oscuros del viejo régimen priista, especialmente desde 1970. Pero actualmente también podemos ver esos regímenes en países como Venezuela, Rusia, China, Nicaragua, Cuba, Corea del Norte, y hasta en México se está tratando de volver esos tiempos. La historia nos dice que esos regímenes nos llevaron a la Segunda Guerra Mundial y actualmente utilizan procedimientos fascistas en que el ejército es la base del control coercitivo de la sociedad en todos los capítulos de la vida pública, y lo único que están generando es violencia y miedo al Estado. Luego entonces, yo les invito a que comparen las características del totalitarismo para hallarlas en diferentes países del mundo y definir si es una aberración política que ya habíamos superado y está muy alejada de nuestra realidad, o la tenemos más cerca y presente que nunca en los gobernantes que tenemos. Y eso nos lleva a reflexionar sobre el tema de análisis de la semana. Para hacer un comparativo de las características del régimen nazi de Adolfo Hitler con el gobierno de López Obrador, que al parecer pues están hechos, valga la expresión, con la misma hechura, con el mismo sastre. Así que abróchense los cinturones porque hay sorpresas muy desagradables. Y hay mucho más semejanzas entre el peor genocida de la historia y ya saben quién que diferencias. Vamos a verlas. Comencemos por el origen de Hitler, un artista frustrado que se convirtió en un soldado de medio pelo que también se frustró en noviembre de 1918 cuando el Imperio Alemán perdió la Primera Guerra Mundial y todo su mundo se vino abajo. Mismo fenómeno que le pasó a López Obrador, quien fue un religioso frustrado por su carácter irascible e intolerante, al que se le vino el mundo encima cuando asesinó a su hermano José Ramón y todo cambió radicalmente. Le tuvieron que dar protección. Otra coincidencia son las frustradas carreras políticas de ambos, puesto que, aunque Hitler incursionó en la política con algo de suerte, el golpe de Estado de 1923 lo llevó a prisión y se fracasó su intento de una Alemania que pudiera ser la revancha de la Primera Guerra Mundial. Algo parecido a lo que le ocurrió a la incipiente carrera política de López Obrador, cuando el modelo político en el que se había formado sucumbió ante las políticas de ajuste estructural durante la segunda mitad de la década de 1980, lo que lo tornó como un político violento que fue condenado al ostracismo por parte de la clase política dominante. Otro parecido es que durante su tiempo en prisión, Hitler no solo escribe Mi lucha, sino que idea una línea discursiva para convencer a los obreros que frecuentaban las tabernas en el sur de Alemania sobre la necesidad de recuperar los valores místicos y tradicionales del pueblo alemán. Y eso mismo hizo López Obrador cuando dirigió su narrativa política hacia los pobres, con un discurso reivindicatorio, patriotero y con una retórica llena de falacias para encantar a una población ignorante. Se parecen muchísimo. Un elemento clave de coincidencia es que mientras Hitler convenció a los alemanes de que se necesitaba un tercer Reich para volver a los años gloriosos del primer Reich, cuando surgió el Sacro Imperio Romano Germánico, así como el tiempo del surgimiento del Imperio Alemán de 1871, que es el Segundo Reich, López Obrador nos habla de su cuarta transformación como vínculo con los años gloriosos de la independencia de México, la restauración de la República en tiempos de Juárez y la Revolución Mexicana. Fíjense nada más qué coincidencias tan importantes. Rescata elementos de la historia para manejarlos como un criterio ideológico y justificar su resurgimiento. Así que Hitler tenía su tercer Reich y Obrador su cuarta transformación. Y a partir de esos símbolos construyeron la narrativa de una superioridad moral. Hitler con la raza aria y Obrador con la honestidad a toda prueba. Y de hecho, con eso utiliza la narrativa para decir que ha vencido moralmente a sus opositores. Pero aún hay más, porque para justificar su superioridad moral, Hitler enfiló a la sociedad alemana a identificar al enemigo imaginario de todas sus desgracias en los judíos, mientras que López Obrador lo hace con los conservadores o fifís, ambos sembrando un odio irracional entre la población con una sed de venganza inimaginable y enfermiza. Y aún hay más. El jefe de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, decía que una mentira repetida 1000 veces se convertiría en una verdad, mientras que Obrador, bueno, pues lo suyo es mentir, mentir y mentir. Ha dicho en 2 años y medio de gobierno más de 50,000 mentiras que sus seguidores creen ciegamente como artículo de fe.
Otra gran semejanza es que los políticos y diplomáticos de la década de 1930 advirtieron que Hitler se convertiría en un dictador que llevaría a Alemania a la guerra y la destrucción, pero el pueblo no les creyó y ahora en este tiempo diversos analistas y observadores de la política hemos venido advirtiendo que Obrador va a destruir a México y lo llevará a los peores años de su historia, pero el pueblo bueno no nos cree, ni siquiera porque se están cumpliendo esos pronósticos. Al final, Hitler se convirtió en Führer o dictador y el resto de la historia ya lo conocemos. Hitler no solo destruyó a naciones enteras y millones de vidas, sino que condujo a Alemania a su destrucción y él terminó suicidándose. Y ahora estamos viendo que Obrador ya puso en marcha su maquinaria de destrucción de las instituciones para aniquilar todo aquello que le signifique competencia o cuestionamiento a sus prácticas, lo que lo convertirá en un dictador totalitario. En algo que no se parecen López Obrador y Hitler es que Hitler desarrolló mucho la economía alemana y la llevó a una suerte de gran milagro económico. En cambio, López Obrador, desde que empezó, ha venido hundiendo la economía y cada vez cae más y más y más y más y no se ve en qué momento la vaya a levantar. ¿Imaginaron ver en México el germen del totalitarismo en pleno siglo XXI? Todavía lo podemos detener, aunque él se termine suicidando como Hitler. ¿Cuándo? Con otra asombrosa coincidencia entre estas dos historias. Las fechas coinciden, porque el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, se puso en marcha la operación Overlord, que logró el desembarco aliado en Normandía, el principio del fin del régimen nazi. Y casi un año después, Hitler cayó y con él la pesadilla que le creó al mundo entero. Y la verdad es que no pareciera coincidencia que precisamente un 6 de junio podamos aliar a todos los mexicanos para lograr nuestro Día D y frenar a López Obrador y su intento por destruir a México para apoderarse de los despojos. Así que el 6 de junio podemos hacer nuestra toma de Normandía, acabar con el con el Cuarto Reich, con la Cuarta Transformación, y casi un año después, en la consulta de revocación de mandato, podemos enviar a López Obrador a donde merece estar, el basurero de la historia, porque solo ha sembrado el odio. Miente, es un resentido, y la sed de venganza la está sembrando en la mitad de los mexicanos contra la otra mitad de los mexicanos, solo para que él se apropie del país mientras todos los demás estamos peleados unos con otros. Y eso no se lo podemos permitir por nada del mundo. Adolfo Andrés Manuel López Hitler Obrador habrá podido ganar democráticamente como el falso Führer, pero eso no le da ningún derecho a destruir la democracia para apoderarse del poder para su satisfacción personal, por lo que tiene que rendir cuentas y pagar caro por sus delitos, con algo más poderoso que las balas, con votos, los votos de los mexicanos libres y de buena voluntad. No permitamos que nos destruyan lo que a los ciudadanos tanto trabajo nos ha costado ir construyendo lentamente. Vámonos al colofón. Tenemos muchísimos temas y hay que sacarlos bien rápido. 1. El truco de López Obrador es proponer medidas totalmente ilegales, no porque sea ignorante, sino para que los poderes y los organismos autónomos echen abajo esas propuestas por ser ilegales. Con eso, él tiene un pretexto para hacerse la víctima ante sus feligreses, sembrando en ellos más odio y la sed de venganza. Solo así se puede justificar su intento por destruir las instituciones y apropiarse del poder público para sus intereses personales. 2. No se trata de quitarle a López el poder por quitárselo, sino para obligarlo a dialogar y construir acuerdos, haciendo verdadera política de calidad. Por eso hay que quitarle la mayoría en el Congreso, para que llegue a acuerdos con todos los que piensan diferente. Se necesita diálogo público. Por eso hay que arrebatarle la mayoría en las próximas elecciones. Obviamente él no quiere, está en su papel, pero depende de nosotros salvar la democracia y poner en su lugar a López como empleado nuestro. Repito, tú no mandas, Andrés Manuel, mandamos los mexicanos. 3. Se acaba la era de los Castro en Cuba. Raúl Castro anuncia su renuncia al Partido Comunista y entra Miguel Díaz-Canel. Y con este cambio, pues también desaparecen los Castro de la escena política. Así es que, la verdad es que desde mi juicio, mi punto de vista es que es cuestión de tiempo para que comiencen una serie de reformas graduales en Cuba, que no solo saquen a la isla de su pobreza crónica, sino que vaya recuperando libertades civiles,
y políticas, y con ello se instaure un régimen de derechos humanos. Eso sí, hay que estar atentos, porque si Cuba se democratiza, se va a convertir en una potencia económica latinoamericana y va a desplazar a muchos de los que actualmente son líderes latinoamericanos. 4. Lo que hicieron los senadores es un auténtico cerdero, como lo escribí en mi columna. Violar la Constitución con un artículo transitorio de una ley secundaria para que el presidente de la Corte se convierta en un sirviente de López Obrador durante todo el sexenio, ya lo vimos en una película, en La Ley de Herodes, cuando el personaje Vargas, haciéndola de presidente municipal, modifica la Constitución de manera caprichosa y sin contrapeso legal alguno para extender el periodo de gobierno a 20 años, con la posibilidad de reelegirse hasta en 4 ocasiones, 80 años, ya ni don Porfirio, como dicen en la película. Y en la vida real, esas chicanadas golpistas las vimos en 1913, cuando, una vez asesinado Madero, el Congreso nombra a Pedro Lascurain, quien solo fue presidente durante 45 minutos, y su único acto de gobierno fue nombrar como secretario de Gobernación a Victoriano Huerta, y acto seguido renunció, con lo que, por ley, la presidencia solo la podría tomar el secretario de Gobernación, y así Huerta se convirtió en presidente de México, el usurpador. Ni el PRI más corrupto y criminal se atrevió a tanto y con tanto descaro como las porquerías que está haciendo la Cuarta Transformación. Se los dije la semana pasada, la 4T intenta un golpe de Estado. Y ya dio el primer paso, arrebatando el control del Poder Judicial. Hay que pararlos en seco. 5. Un narcopolítico llamado Mario Delgado está violando descaradamente la ley en su propaganda electoral, al incluir al presidente en su campaña disfrazado de ya sabes quién, sin que sea candidato, y publicita al gobierno, lo que es un acto ilegal. Mario Delgado se tiene que ir a la cárcel por cometer delitos electorales y por ser cómplice de narcotraficantes. 6. Dijo López que México pondrá límite a su producción petrolera para mitigar el cambio climático. Pues no, que iba a aumentar la producción, y el petróleo que le debe a Estados Unidos por el acuerdo con la OPEP+, por el que Rocío Nale hizo un ridículo internacional. En realidad ya ni hay petróleo. Dice que México ya no exportará 3 millones de barriles diarios de petróleo, pero desde hace años ya no se exportan esas cantidades. De hecho, ni siquiera se producen. A duras penas se producen 1.7 millones de barriles diarios, por lo que también es mentira que solo se produciera para refinar en México, porque la producción y la refinación no dan para las actuales necesidades de combustible, lo que significa que se va a tener que importar cada vez más petróleo y gasolina del extranjero, muy probablemente de Estados Unidos. 7. Hablando de Estados Unidos, López le va a proponer a Joe Biden el programa Sembrando Vida para el control migratorio dentro de la cumbre climática, y ya le dijeron que eso no es tema. Además de que el interés de Estados Unidos en Centroamérica es sobre el desarrollo de manufacturas, no en el campo. Está probadísimo que el campo no logra retener a los centroamericanos en sus países porque no viven del campo y no están migrando por pobreza en todos los casos, sino que hay casos en donde están migrando por la violencia en sus países. Así que López ni siquiera sabe hacer diagnóstico, mejor debería estar calladito porque así se ve mejor. Y ya que estamos hablando de Estados Unidos, se supo que la vacuna Patria, disque mexicana, en realidad se está haciendo en Nueva York. O quizá lo que López nos quiere decir es que nuestra patria ya no es México, sino Estados Unidos. De por sí, ya se había vendido, ya había regalado México a Trump y ahora lo está haciendo con Biden. 8. Dice López Obrador que él cree que la reforma judicial que extiende 2 años más el periodo de Arturo Saldívar sí es constitucional. Bueno, pues ni siquiera sabe leer el muy idiota, es un pobre diablo. No me crean a mí, vean ustedes mismos el artículo 97 de la Constitución y ahí dice cuánto dura el periodo de la presidencia de la Corte. Por lo tanto, López debe volver al preescolar para que le enseñen a leer y a tener comprensión de lectura. ¿A quién quiere engañar? Solo a sus chairos. 9. Sale libre Alonso Ancira fumándose un puro, demostrando cómo puede avasallar al poder. ¿Cómo lo hizo? Comprometiéndose a pagar $216 millones para reparar el daño. ¿Y los presuntos delitos? Más bien parece el pago de un rescate. ¿Será que la Cuarta Transformación ya se dedica al secuestro de manera pública y lo hace con millonarios? Porque les aseguro que esa lana va a terminar en los bolsillos de los corruptos de la Cuarta Transformación. 10.
López Obrador viola la ley todos los días al hablar de programas de gobierno y encuestas que favorecen a Morena en sus mañaneras. Eso es motivo de prisión preventiva, artículo 19 constitucional, reformado por el propio López Obrador. Y para colmo le ponen chayoteros a alabarlo. Así de chiquitito es, así de miserable es el presidente, así están sus complejos de inferioridad. Y todavía habla de que si el INE se mete a callarlo, es un golpe de estado técnico. Tú, Andrés Manuel, eres el golpista. López, te lo aseguro, no vas a librar la cárcel de por vida. Mejor ve dejando el poder desde ahora. 11. El narco ya hace bombardeos con drones en Michoacán, específicamente en el Aguaje. Y mientras el gobierno le ofrece a los criminales abrazos y no balazos, a los ciudadanos se nos pretende vigilar con los datos biométricos en nuestros teléfonos. Por fortuna, ya empezaron a surtir efecto las suspensiones promovidas a través de la vía del amparo. 12 y último. Se los redije y en este mismo programa. Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato de Controladores Aéreos, denuncia amenazas para que se callen, que está habiendo incidentes aéreos con la nueva traza de las aproximaciones al aeropuerto de la Ciudad de México, a razón de 3 eventos diarios de acciones evasivas para evitar choques de aviones en el aire. Los aviones están en un riesgo latente de chocar en el aire y este cuate está con sus necedades. Cuando haya muertos en un accidente, este cuate se tiene que ir a la cárcel. López Obrador es el peor presidente que hemos tenido y debe pasar el resto de sus días en una prisión, aunque sea a través de un juicio internacional, que es lo que estamos haciendo en San Luis Potosí. Pero bueno, hasta aquí por hoy del Político Animal. La próxima semana vamos a hablar de un tema interesante, para que sepamos quién manda en un país que es republicano como México. Vamos a hablar de qué es la república. Así que los invito a que dejen sus opiniones y temas aquí en la caja de comentarios, lo que quieran que aquí se pueda tratar, y no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones. Por mi parte es todo, y los espero en una próxima emisión del Político Animal. Hasta la próxima.